tratar el tema continuidad. Para empezar, vamos a presentar una función que está definida como x cuadrado menos 1 sobre x menos 1. Esta función tiene como dominio todos los reales menos el 1 y se puede ver justamente en la gráfica que para x igual a 1 no está definida la función. Lo que sí aparece es un valor 2, que nosotros ya sabemos de qué se trata. Ese valor 2 es el límite de la función cuando x tiende a 1. Entonces, tenemos el caso de una función donde no existe para x igual a 1, que es un punto de acumulación del dominio, porque es un punto de acumulación, no pertenece al dominio, pero sí es punto de acumulación, y el límite cuando x tiende a 1 es igual a 2. Ahora presentamos una función muy parecida, donde acá aparentemente la función no está definida para x igual a 1, pero si miramos bien acá abajo, la función está dada por tramo y dice que si x es 1 la función vale 3. Es decir que si x es 1 la función toma este valor. El dominio en este caso son todos los reales, porque la función también está definida para x igual a 1. Entonces en este caso tenemos que la función en 1 vale 3 y que el límite de la función cuando x tiende a 1 vale 2. Entonces acá tenemos un caso muy concreto de una función donde en un punto el valor de la función es 3 y no coincide con el valor del límite. Pasemos a ver otro caso, es decir, lo que está escrito acá abajo. Pasemos ahora a ver otro caso más. ¿Qué está pasando acá? Tenemos una función también definida por tramo de esta manera. A la derecha de 0 o en 0 toma la forma x cuadrado más 1 y a la izquierda de 0 menos x más 2. El dominio de la función nuevamente son todos los reales. Está indicado que si nosotros evaluamos la función en 0, la función toma el valor 1, es decir, este círculo rojo, y el círculo vacío me está indicando que ahí el valor de la función no es justamente 2. Entonces decimos la función en 0 vale 1, círculo rojo lleno. No existe el límite. ¿Y por qué no existe el límite? Porque si nos acercamos a 0 desde la derecha, el límite es igual a 1, y si nos acercamos a 0 por la izquierda, es decir, venimos por la función en esta forma lineal, el límite de la función vale 2. No existe el límite de la función. Y el último caso que vamos a ver es una función donde también el dominio son todos los reales menos el 1. ¿Sí? La expresión es 1 sobre x menos 1. Y ahí vemos que efectivamente no existe la función, tampoco existe el límite, pero la no existencia del límite es diferente al caso anterior. Acá el límite lateral derecho es infinito y el límite lateral izquierdo es menos infinito. Entonces, vamos a presentar los 4 casos juntos. Los 2 primeros que están arriba se refieren a una función que tiene un problema en x igual a 1. Son prácticamente las mismas funciones, pero hay una pequeña diferencia, que en el primer caso la función no está definida en x igual a 1 y en el segundo caso sí está definida, vale 3. Es decir, que se parecen bastantes pero no son iguales. Si yo voy caminando por la función en el primer caso, se me va a presentar un pequeño problema en x igual a 1, lo mismo voy a tener en el segundo caso. ¿Cuál es la solución? En cualquiera de estos dos casos, redefinir la función de modo que en x igual a 1 la función no valga 3 sino que valga 2, es decir, este punto taparía este círculo vacío. Lo mismo acá tendría que redefinir. Los dos últimos casos son diferentes. Si yo voy caminando por la función, en este caso, y me acerco a 0 por izquierda, cuando quiera seguir caminando por la función para valores superiores a 0, tengo que pegar un salto medible, un salto finito. En cambio, en este caso, si yo quisiera hacer lo mismo ahora en x igual a 1, lo que tendría que hacer es pegar un salto infinito. Ahora presentar
una curva donde yo no tengo ningún problema si voy caminando por la curva, y vamos a ver en un punto particular de qué estamos hablando. ¿Sí? En el punto x igual a 2, que pertenece al dominio, es punto de acumulación del dominio, fíjense que vamos a tener que la función está definida y vale menos 7. La función evaluada en 2 vale menos 7. ¿Qué otra cosa está definido también en ese punto? Está definido el límite, y el límite vale menos 7. Es decir, que el límite y la función toman el mismo valor. Eso es lo que nosotros vamos a pedirle. Son 3 condiciones que tengo que pedir para que la función sea continua en un punto. Formalmente, para una función genérica y un punto x0 perteneciente al dominio de la función, nosotros entonces vamos a decir que es continua, si y solo si se cumplen las 3 condiciones que voy a enumerar ahora. La primera, que exista la función, es decir, que esté definida en x0, que existe el límite de la función cuando x tiende a x0, y por último, que el valor de la función evaluada en x0 sea igual al límite. Ahora vamos a ver propiedades. ¿Sí? Pedimos que f y g sean funciones continuas en x0, entonces, si yo calculo la suma de f más g en x0, va a ser continua. Si calculo la diferencia, también va a ser continua. Lo mismo va a suceder para el producto, y cuando quiera hacer el cociente va a resultar continuo siempre y cuando la función g evaluada en x0 sea distinto de 0. A continuación vamos a ver la clasificación de las discontinuidades, que son los puntos donde tenían problema. La discontinuidad evitable, la función presenta una discontinuidad evitable en x0 si no existe f de x0, su valor no coincide con el límite. El límite en este caso existe. ¿Cuáles son los ejemplos que vimos? Y el primer caso, ¿se acuerdan? Que el dominio eran los reales menos el 1, que la función no estaba definida en x igual a 1, pero el límite sí. Y en el segundo caso, tenemos el problema de que la función evaluada en x igual a 1 no coincide con el valor del límite. Pero en los dos casos, en los dos ejemplos, el límite existe. La función f presenta una discontinuidad esencial en x0 si no existe el límite de la función en el punto. Y la no existencia del límite podía ser por varios motivos. Vamos a ver el primer caso, que lo llamamos discontinuidad esencial de primera especie, y corresponde al caso en que existen los laterales, pero son diferentes. Recuerdan este gráfico, tenía el límite lateral izquierdo, cuando x tiende a 0 es igual a 2, y el límite lateral derecho es igual a 1. ¿Sí? Existen los laterales, pero son distintos. Y el otro caso corresponde a la discontinuidad esencial de segunda especie, que al menos uno de los límites laterales no existe. El ejemplo que nosotros vimos es el caso donde no existen, pero dijimos que nosotros lo simbolizábamos menos infinito y más infinito. Hay otros casos de no existencia de límite lateral que nosotros no estamos trabajando, no estamos tratando en este práctico. Bueno, en este ejemplo, la función presenta un salto infinito entre límites laterales. Por eso también es común que a este tipo de discontinuidad esencial de segunda especie, donde hay un salto infinito entre límites laterales, los llamemos discontinuidad de salto infinito. Vamos a continuar ahora dejando de lado lo que es un punto particular y vamos a pasar a un intervalo cerrado. Vamos a definir función continua en un intervalo cerrado, donde x0 es un punto que pertenece a ese intervalo. ¿Sí? ¿Qué es lo que podemos decir para definir la continuidad en un intervalo cerrado? ¿Sí? Vamos a decir
que para todo x0 perteneciente al intervalo cerrado existe la función en el punto. La segunda condición es que para todo x0, punto interior del intervalo cerrado, es decir, que pertenece al abierto AB, existe el valor del límite. Además, existe el límite lateral derecho en A y existe el límite lateral izquierdo en B. Y la última condición es que para todo x0 perteneciente al abierto AB, el valor del límite coincide con el valor de la función. Algo que tengo que pedir algo similar en x igual a A, es decir, que el valor de la función en A sea igual al límite de la función cuando x tiende a A por derecha, y el valor de la función en B tiene que ser el límite cuando x tiende a B por izquierda. Si la función es continua en el intervalo cerrado AB, decimos que es de clase 0 y lo simbolizamos de esta manera. F pertenece al conjunto de funciones continuas en el intervalo cerrado AB. Bueno, vamos a ver tres teoremas que son teoremas de funciones continuas en intervalos cerrados. El primer teorema, el teorema del valor intermedio, me dice que si nosotros tenemos una función continua en el intervalo cerrado AB, yo sé que va a estar definida para cualquier punto interior de ese intervalo. Entonces, si tomo cualquier valor de k que esté entre f de a y f de b, siendo diferentes f de a y f de b, si tomo cualquier valor k que esté en este intervalo abierto, nosotros vamos a encontrar un valor c que va a estar en el intervalo abierto AB, tal que si evalúo f de c, f en c, el resultado coincide con k. Simbólicamente, o mejor dicho, expresado, el teorema es: si la función f es continua en el intervalo cerrado AB y f de a es distinto de f de b, entonces para todo valor de k entre f de a y f de b existe un número c entre a y b tal que f de c es igual a k. Acá el significado de entre lo estamos tomando como que no incluye a los valores, ni f a ni f de b, por lo tanto c tiene que estar en el intervalo abierto. Ese teorema tiene una gran importancia porque de él se deduce el teorema del cero intermedio, que es el que me permite a mí afirmar que en un intervalo cerrado, si la función es continua, puedo encontrar un cero de la función, es decir, una intersección con el eje de las abscisas con el eje X. ¿Sí? ¿Qué es lo que le vamos a pedir acá para garantizar entonces ese punto donde la intersección se va a producir con el eje X? Es que f de a y f de b sean distintas, pero de distinto signo. ¿Sí? Entonces lo que voy a decir es que si f es continuo en AB cerrado y el producto de f de a por f de b es menor que 0, no importa quién es el que está por arriba o por debajo del eje X, entonces existe un número c entre a y b tal que f de c es igual a 0. El último teorema que vemos de funciones continuas en intervalo cerrado es el teorema que me indica a mí o me garantiza que si la función es continua en un intervalo cerrado AB, yo voy a tener un punto en la imagen que voy a llamar máximo absoluto, y es un punto que no tiene un valor de la función por arriba de él, es decir, nunca es superado por la función, y voy a tener un valor mínimo que voy a llamar mínimo absoluto, el cual no supera a ningún valor de la función. El máximo va a ser igual al valor de la función en algún punto, puede ser que sea en varios puntos, en este caso hice el dibujo para un ejemplo donde solamente tiene un punto donde se produce ese máximo, y el mínimo, fíjense que es igual al valor de la función en algún punto, pero no puede superar a la función en ningún caso. Bueno, entonces, si f es continuo en el cerrado AB, entonces existe un valor m mayúscula que no es superado por ningún valor de la función y un valor m minúscula que no supera ningún valor de la función.